Bueno, ¿están viendo el práctico, chicos? Este es el práctico Sí, 7B. Perfecto. Este es el práctico 7B. Este año decidimos hacerlo así por partes para darle 3-4 ejercicios de cada cosa y no abrumarlos con tanta información. Vieron que ya habrán visto el viernes pasado que Carlos resolvió un ejercicio que en realidad era correspondía a este práctico, era de flexión oblicua. Vieron que son muchos los pasos a seguir para sacar se pueden calcular varias cosas, ¿no? Pero bueno, la flexión que genera esfuerzos, tensiones normales, cómo calcularlas, dependen de un momento, de otro momento, del momento de inercia respecto a un eje, respecto a otro. Bueno, muchas cosas a tener en cuenta. Entonces, lo que hicimos fue particionarlo. 7A, 7B y va a haber un 7C en el cual van a estar muchas solicitaciones. Nosotros estuvimos viendo torsión y pandeo, flexión, diferentes tipos de flexión, y después vamos a ver, y corte también, y después vamos a ver todo junto. Así que bueno, es por eso que lo dividimos así. El ejercicio 1 es igual que el ejercicio 2 del práctico pasado, nada más que tenemos este tipo de estructura, una columna, ¿no? Una columna principalmente resiste esfuerzos normales, ¿no? Pero como ven acá, puede estar vinculada a vigas y genera momentos, ¿no? Acá tenemos en una dirección y en la otra, ¿no? Acá los pasos son los mismos: calcular las reacciones de vínculo, graficar diagramas de esfuerzos característicos de la columna, ¿no? Olvidemos esto, sino de la columna. Identificar a qué tipo de solicitación está sometida esta estructura. Determinar la sección en la que ocurren las tensiones normales máximas, vamos a calcular y las vamos a graficar. Calcular y dibujar centro de presiones y núcleo central. Esto, Anabel les va a mandar un video hoy. Si bien es un cálculo sencillo, está en los libros, es sobre todo para columnas, es un concepto bastante importante a saber, ¿no? Y es algo que seguro tomamos en el parcial, así que está bueno que lo tengan en cuenta. Hoy a la noche, Anabel va a subir un video explicando la teoría de esto, de dónde sale, ¿no? Luego, calcular el desplazamiento máximo en la estructura utilizando la tabla de flechas. Ahora nos van a contar a Juan y a mí cómo les fue con esto, ¿no? Con el uso de la tabla. El segundo ejercicio es más sencillo, es más cortito. Tiene que ver un poco de ingenio de cómo van a resolver el ejercicio, ¿no? Determinar la máxima carga que pueda aplicarse en la eslinga. La eslinga es esto, la soga esta con la cual se ata el poste. No consideramos el espesor para que la tensión normal en el poste no exceda los 30 megapascales, ¿no? El poste tiene un diámetro de 50 milímetros y luego calcular la deformación que va a tener el poste en este caso. A ver, ustedes no tienen ninguna columna en la tabla, ¿no? Siempre que le pedimos que calculen deformación va a ser con esa tabla, así que en el caso de flexión, ojo. Así que si estamos en flexión, le pedimos deformación, es con el uso de la tabla. No vimos otra forma por ahora. Entonces, ustedes no tienen ninguna columna en la tabla esa. Entonces, van a tener que ver a qué situación lo pueden ustedes asociar, ¿no? El tercer punto es este poste, en el cual tiene la lumina, el poste este de aluminio también, o sea, estamos viendo el poste, es el mismo caso que este, estamos viendo la columna, en este estamos viendo el poste de aluminio, el cual tiene una luminaria, esta luminaria tiene cierto peso y bueno, genera un momento alrededor del eje acá, genera flexión en esta columna, ¿no? Es similar a este, ¿no? En cuanto a los puntos, tenemos que calcular las reacciones de vínculo,
realizar los diagramas de esfuerzo característicos, hallar el eje neutro y tensiones normales máximas, las graficamos, y determinar la deformación máxima del poste. Lo mismo, vamos a ver a qué caso de la tabla de deformación se aplica esto, ¿no? La podemos asemejar. Así que este es muy parecido al primero. Y por último tenemos este caso, ¿no? Ahora, la manera en que le damos nosotros a calcular es la mejor manera que nosotros consideramos de realizar los pasos, ¿no? Por ahí les pedimos tensiones normales máximas en un punto de esta columna, ¿no? Les pedimos que calculen. Bueno, si les pedimos que calculen las tensiones normales máximas, van a tener que calcular las reacciones de vínculo. Les conviene hacer los diagramas de esfuerzos característicos con su correspondiente signo. El signo toma aún más importancia acá, ¿no? Y bueno, y luego van a poder hallar las tensiones normales máximas. Así que de la manera en que nosotros le damos los puntos a calcular es la que a nosotros nos parece la más ordenada para poder hacer este tipo de cálculo. Acá no sucede eso, pero como les dije, pueden utilizar esos pasos, ¿no? Acá tenemos una correa. La correa del techo es un elemento estructural que va perpendicular a las vigas, ¿no? Esta es la viga y estas son las correas. Al igual que las vigas, son elementos que están sometidos a flexión, ¿no? Esta correa está sometida a una carga distribuida de 2 kN sobre metro. Los puntos de apoyo de la misma distan entre sí 1,50 metros, ¿no? O sea que apoyan esta viga y 1,50 más adelante o más atrás se vuelve a apoyar en otra viga, ¿no? Se debe materializar con este tipo de perfil, ¿no? Un perfil conformado en frío sección C. Ahora, eso lo tienen en la carpeta del trabajo práctico dentro del libro, se llama Libro Amarillo a Cinder. Es una de las tantas tablas que viene con información de los diferentes perfiles. Ahí van a encontrar las diferentes secciones C de perfiles conformados en frío, ¿no? Ahora, ustedes van a tener que dimensionar este perfil usando un factor de seguridad 3 y cuya deformación máxima no sea mayor a L sobre 180, ¿no? Así que nosotros tenemos una carga, sabemos con qué tipo de sección queremos resolver este problema. Y bueno, tenemos que elegir la mejor. A ver, la mejor, ¿a qué me refiero? La más eficiente. O sea, nosotros hacemos todos los cálculos y vamos a poder elegir de todo ese listado de perfiles cuál va a ser el más conveniente para usar acá, ¿no? Este es el ejercicio que va a requerir un poco más de tiempo, a mi entender, de todo el ejercicio. ¿Por qué? Este es un ejercicio corto. Esto es muy similar al ejercicio 2.2 del TP anterior. Este también. Y este por ahí tiene ya un poco más de dificultad porque estoy limitando ustedes tienen que dimensionar, tienen que usar un factor de seguridad y se está limitando también la deformación que tienen que tener. Acá les dejamos una ayuda en la cual le decimos cómo modelizar la situación, ¿no? Acá estamos viendo una sección transversal de esa correa. Esta sería la correa en sección longitudinal, ¿no? Un corte longitudinal. Vamos a suponer que está vinculada de esta manera, ¿no? O sea que es un sistema isostático, para simplificarlo. Esta es la separación, 1,5. Esta es la carga distribuida. Vamos a considerar que está aplicada en el baricentro de la sección. Y bueno, con esto van a poder van a poder dimensionar esa correa, ¿no? Así que
Y luego, por último, un último inciso, vamos a suponer que la correa se ejecuta con este perfil. También la pueden encontrar en la tabla, se llama libro amarillo Asindar. Pueden encontrar este perfil, van a sacar los datos geométricos de ese perfil, y en este caso lo que se les pide es calcular y graficar las tensiones tangenciales por corte de la sección, ¿no? O sea, ustedes tienen una sección que está sometida al corte, y van a tener que calcular y graficar la tensión también con la tabla que nosotros les dimos. Así que, bueno, esto es para que lo empiecen a hacer hoy. Y bueno, el viernes también va a haber un ejemplo más y va a haber consultas al respecto. Así que, no sé si tienen alguna consulta de esto, me la hacen. Bien, perfecto. Cuando lo empiecen a hacer... Profe, sí, Agustín. ahí en el del poste de luz, tengo una consulta. Sí. Con el tema de los pesos de la parte de la lámpara y la parte del tubo, nosotros tenemos para determinar el esfuerzo normal o no, al tubo. Exacto. Pero la pregunta es, por ejemplo, el peso del poste en sí. Sí. ¿Desde dónde lo empezamos a considerar? ¿O lo consideramos variable en todo el poste? Vamos a considerar lo que está aplicado a 3,5 para simplificar. Para simplificarlo vamos a suponer que es una sección constante que está aplicado a 3,5 de altura, En tiene la 7 mitad. metros. Sí, exacto. Claro. Es que como si fuera una carga puntual a la mitad. Exactamente. Bueno, gracias. De nada. En realidad, a ver, estamos simplificando mucho, ¿no? Ustedes ven que si prestan atención en el alumbrado público, que van a ver que esta sección es variable, ¿no? ¿Y por qué es variable? ¿A dónde ocurre? A ver, Agustín, que estás acá ya, ¿a dónde ocurre el momento máximo acá en nuestra estructura, ¿no? Si hacemos el diagrama de momento, ¿a dónde va a ocurrir el momento máximo en esta estructura? ¿Momento máximo de cuál? ¿De qué eje, profe? Y en este caso es, ¿De Z o...? y en este caso nosotros vamos a tener un momento alrededor del eje Z, exacto. Claro, sí, sí. ¿Dónde ocurriría el momento, el esfuerzo del momento máximo? ¿Se te ocurre? Por lo que tengo entendido, creo que sería constante en todo el tubo, ¿o no? Tenemos, bien, sí, hay una cosa también. Este peso, también nosotros digo que lo estamos simplificando, este peso en realidad va a ir variando, ¿no? O sea, acá tiene cierto peso, a ver, peso, lo que está por encima de cada punto, ¿no? La parte más solicitada, bueno, un poco le estamos resolviendo, pero va al caso. Va a estar en el empotramiento, ¿no? Acá vamos a tener la sección más solicitada, ¿no? De toda la estructura, el empotramiento, si se quiere, lo podemos considerar como un empotramiento. Ahora, a medida que nosotros no vamos necesitando ese esfuerzo, la estructura va a ir achicando su sección. Y hay otros casos en los que puede encontrar dos cosas. Una, que este poste es doble, ¿no? O sea que hay dos postes, puede o no tener el alumbrado, ¿no? La luminaria. Hay dos postes, o su sección es más gruesa, ¿no? O sea, si esto está en 225, pueden hallar postes de 300 milímetros, ¿no? O sea, si se fijan, van a ver que algunos postes tienen mayor diámetro. ¿Eso por qué es? Porque no solamente tenemos solicitación en esto, de esta luminaria, en este poste, sino muchas veces, cuando el cableado es aéreo,
vamos a tener también una componente que va a resultar de los esfuerzos que generan esos cables, ¿no? Si es subterráneo, no tenemos problemas, ¿no? Pero el peso de los cables, el tirón que puede surgir de los cables, el cambio de dirección de los cables también, ¿no? O sea, si vienen en una dirección y ese cableado cambia de dirección, ese poste va a estar más solicitado, ¿no? Y si se fijan, esto es para una práctica para que lo vean en la calle, y los de eléctrica lo van a ver después, si es que no lo vieron ya. Van a ver, parecía que son todos iguales, pero no, en un cambio de dirección necesita mayor sección, ¿no? Porque está solicitado a más esfuerzo. Es solamente un dato de color para que tengan en cuenta y empiecen a ver, ¿no? en la calle. ¿Le puedo agregar algo ahí? Sí, cómo no. Sí, quería, sobre el tema de la salvedad de que, bueno, el momento que le genera la luminaria al poste, Agustín contestó que era constante para este caso, que, bueno, eso está bien. Pero el tema de por qué el poste va aumentando en diámetro, ¿no? Porque, digamos, ese momento, en ese sentido, en Z sería, Z es Sí. hacia, digamos, en la sección no sé cómo lo... Y si ponemos Y ese es a la izquierda y Z. X, va a ser Z saliente, sí, alrededor del eje Z. Bueno, a la luminaria entonces le genera momento en Z, y ese va a ser constante desde arriba hasta abajo. Exacto. Para este caso puntual. Pero bueno, ¿qué pasa? Además del peso propio que va aumentando, entonces vos tenés que tener una mayor sección en el poste. En las luminarias, haciéndole el análisis completo, también, además de los cables, como decía Alejandro, también también están las solicitaciones de viento. Y las solicitaciones de viento generan un momento que ese sí varía en función de cuánto vos estás mirando en la altura del poste. Si vos mirás a la mitad del poste, vas a tener un momento de todo lo que tenés arriba. Digamos, si cortás ahí la estructura y vos mirás lo que tenés arriba del poste, va a ser toda la fuerza de viento que incide sobre el poste que está arriba de la sección que vos estás mirando. Y ahora, si vos te desplazás hacia abajo hasta el empotramiento, por así decir, ahí tenés toda la fuerza de viento que te está tratando de flexionar el poste. Entonces ahí necesitas una sección de mayor momento de inercia. Esa va a ser la diferencia, bueno, más del peso propio, de por qué es tiene mayor diámetro en la base. Acá lo que estoy dibujando, trato de dibujar, este es Z entrante, imagínenselo, Z saliente, para dibujarlo un poco en perspectiva, con una base así. Esta es la carga que dice Juan de viento, que es distribuida en toda la estructura, y acá, a donde se sujetan los cables, vamos a tener una fuerza en este sentido, y vamos a tener una fuerza en este sentido. Ahí sí es variable este momento. Y estas fuerzas suelen ser mayores que el peso de una luminaria. La luminaria de por sí la puede levantar un hombre tranquilamente. No suele ser tan significativo el peso de esta luminaria y por ende el momento que genera, ¿no? No así el peso de los cables, ¿no? Así que eso sí, este peso de los cables sí me va a generar un momento que va a ser variable, ¿no? Que va a aumentar con el brazo, ¿no? Así que bueno, ese era solamente un dato. Profe, Sí. pero entonces, en este caso, ¿consideramos ambas fuerzas como fuerzas puntuales? ¿O ambos pesos como fuerzas puntuales? ¿O Sí. digo por el diagrama de fuerzas? Exactamente. Vamos a considerarlo para simplificar y para poder resolver como fuerzas puntuales. Una que está aplicada en el medio y otra que está aplicada a 1.2 del eje del poste, ¿no? De este eje. 1.2 metros, ¿no? Bien. Quería
comentarles algo antes que dé un ejemplo. Juan va a explicar un ejemplo de similar a esto que estamos viendo acá. Y quería explicar algo. Bueno, esto también le va a servir para el ejemplo, ¿no? Para ver mejor el ejemplo. Nosotros acá tenemos una sección, ¿no? WT o IPN, según como lo busquen, o de las secciones de qué tipo sea este perfil, pero bueno, no importa. Acá tenemos, lo que queremos ver es el efecto de flexión. Estos tipos de perfiles están especialmente ideados para flexión, para resistir esfuerzos de flexión, ¿no? Si bien se los usa para un montón, también se usa para columnas, ¿no? ¿Por qué se usa para flexión, ¿no? ¿A alguien se le ocurre por qué esto es idealmente un perfil ideado para flexión? ¿Qué ocurre en la sección cuando es sometida a una carga, ¿no? Que le genera flexión a esto? Imaginemos que esto también está simplemente, es un sistema isostático, ¿no? Tenemos un apoyo doble y un apoyo simple en todas las, en este punto y en este punto y en todas las direcciones. Bien, cuando este perfil, ¿no? Todo este perfil recibe esta carga, ¿qué va a suceder? Va a suceder que esto va a tender a deformarse en este sentido, ¿no? Entonces, cuando se deforme en ese sentido, ¿qué va a suceder en la sección transversal, ¿no? Esta parte va a comprimirse, ¿no? Toda esta parte va a comprimirse y toda esta parte de acá abajo va a traccionarse. ¿Qué va a suceder en el medio? Como ya vimos antes, ¿no? Vamos a suponer que, a ver si me sale, dibujarlo en 3 dimensiones, va a tener una carga. Esto es una flexión simple, ¿no? Esto ya lo vieron ustedes. Va a comprimirse, ¿no? con un determinado valor de esfuerzo, y la parte de abajo va a traccionarse, ¿no? Entonces vamos a tener este caso. ¿Se entiende? No sé si se llega a ver. Acá hay un esfuerzo de compresión. Cada vez va a haber menos esfuerzo de compresión, va a llegar a un punto cero y va a pasar a el mismo valor, en este caso, que es flexión simple, va a llegar al mismo valor de tracción en la parte de abajo. Entonces, ¿dónde están los esfuerzos máximos, ¿no? ¿Dónde se generan los esfuerzos máximos? En este ala de acá y en este ala de acá. Acá, si se fijan, en este punto, a esta altura, nosotros vamos a tener una compresión menor que la de acá arriba. Y cada vez va a ser menor, y cada vez va a ser menor hasta que es cero, ¿no? Entonces, es por eso que estos perfiles tienen esta forma. Si pudiéramos, esta parte de la sección, el alma, ni siquiera la pondríamos. Si tuviéramos una forma de que la parte a compresión se vinculara con la parte de tracción sin tener este alma, sería lo más ideal de todo, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se dejó una vinculación, el alma, se llama del perfil, se dejó una vinculación entre la parte a compresión y la parte a tracción, ¿no? Ahora, lo que quiero que vean bien para que no se confundan, ¿no? En todo esto que es flexión. Y vamos también a definir un vocabulario, ¿no? Siempre en este tipo de secciones que sirven para soportar flexión, vamos a tener un eje
fuerte y un eje débil, ¿no? Entonces, ¿cuál se le ocurre que sea, si este lo vamos a llamar I, y esto lo vamos a llamar Z, ¿no? ¿Cuál se le ocurre que es el eje débil y el eje fuerte? El débil el I y el fuerte el Z. Exactamente. ¿Por qué? Y vamos a seguir, vamos a llamarlo así, ¿no? El eje fuerte es el Z y el eje débil es el I, ¿no? ¿Pero por qué? Porque si nosotros sometemos a esta estructura a flexión, ¿no? El eje que va a tener el mayor momento de inercia va a ser alrededor del eje Z, ¿no? La flexión alrededor de, y les remarco esto, la flexión alrededor del eje Z va a ser mucho más difícil en esta estructura que alrededor del eje Y. Supongamos ahora que nosotros ponemos la estructura de esta manera, ¿no? En donde tengo acá el eje Y y este es el eje Z, ¿no? Ahora, ustedes pueden ver que alrededor del eje Y, esto con la misma carga que pusimos acá, se va a flexionar mucho más fácil, ¿no? Se va a flexionar mucho más fácil que esta estructura. Eso lo llegan a ver. Y si no, no tienen más que agarrar una regla de 30 centímetros de preferencia y hagan la prueba, ¿no? Sometan, pongan la regla de esta manera, como está el alma de esta sección, como está este alma, intenten flexionarla y pongan la regla de esta manera e intenten flexionarla. Van a ver que es mucho más fácil flexionarla cuando está acostada, ¿no? Lo que quería resaltar con esto es un poco el vocabulario y que todos hablemos de la misma manera, ¿no? Vamos a hablar del eje fuerte, del eje débil, y vamos a hablar de momento alrededor de un eje, ¿no? O sea, en vez de el momento de inercia Z, vamos a hablar del momento de inercia alrededor del eje Z. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar un poco a visualizar, ¿no? En este caso, cuando estemos resolviendo los ejercicios, que ahora vamos a ver uno que va a resolver Juan, nosotros tenemos que usar mz sobre iz por i, ¿no? Ahora, el iz, yo voy a ir a la tabla y ni siquiera está en la tabla, ¿no? iz, jz, capaz que está el j, ni siquiera está. Yo voy a la tabla y tengo que este es el eje Y, coincide, y acá tengo un eje X, ¿no? Entonces, en la tabla ustedes inmediatamente van a ver que uno es mucho mayor que el otro, ¿no? Entonces, el que es mayor, vamos a decir que alrededor de ese eje, que a ese eje lo vamos a poder llamar fuerte y al otro lo vamos a poder llamar débil, ¿no? Esto es un vocabulario para que les ayude a interpretar qué sucede con la flexión y qué momento tengo que tomar, ¿no? ¿Qué momento tengo que tomar para el cálculo, ¿no? Entonces, si ustedes confunden esto, que es a donde quería llegar, si ustedes confunden esto, el momento de inercia alrededor de un eje, lo toman alrededor del otro, van a ver que el esfuerzo normal que obtienen va a ser muchísimo menor, ¿no? Entonces van a obtener esfuerzos, tensiones de compresión y tracción mucho menores a las que realmente son. O sea, en realidad van a obtener valores que no corresponden, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso y por ahí tomarlo con este vocabulario alrededor de tal eje o de tal otro puede llegar a servir, ¿no? Así que con esto en la cabeza, ¿no? Ahora Juan les va a explicar un ejercicio a desarrollar de una flexión oblicua, ¿no? Bueno, vamos a compartir.
Bueno, yo le voy a dar un ejemplo de sección compuesta o lineal. Bueno, puse una terna de x, y, z, el eje es x, la longitud de la barra, y se considera una barra que está empotrada en el punto A, y en el punto B está libre, pero tiene dos barras de longitudes A de 8 centímetros y B de 6 centímetros, con dos cargas puntuales aplicadas en los extremos de estas barras. Siguiendo como en el primer ejercicio que les decía Ale en el práctico, les voy a hacer el análisis sobre esta barra, sobre la barra AB, que es la que me interesa, y vamos a tomar como que estas dos barritas que tienen longitud A y B son infinitamente rígidas, entonces no van a tener flexión o va a ser muy pequeña. Yo quiero saber cómo se flexiona la barra en AB. Entonces, bueno, para ello, bueno, como dato del ejercicio, vamos a tener una sección IPN 100. Estos datos los van a sacar de la tabla del libro amarillo. Vamos a minimizar, si se ven algo. Bueno, de acuerdo a la terna que había tomado, el IPN va a tener el eje Z hacia la izquierda y el eje Y en forma vertical. Estamos viendo en este punto en B o en cualquiera de ellos hacia la izquierda mirando hacia A. Entonces esta va a ser nuestra terna. Y acá coloqué las dos cargas puntuales. ¿A qué distancia del eje van a estar aplicadas? Esta carga 2, que era de 300 kilos, y la carga 1 de 500 kilos. Ahora quiero que ustedes me digan cuáles son los valores del momento de inercia, y bueno, de la sección, todos los valores que debe tener esta barra, según el libro amarillo. Nosotros tenemos un IPN 100, voy a acercar un poquito. Un IPN 100, bueno, la altura va a ser de 10 centímetros, el ancho de 5, bueno, los espesores del alma y de la parte superior, S y T, el área de la sección, y ahora quiero que me digan cuál va a ser el momento de inercia alrededor del eje Z, qué valor va a tener. Ah, perdón, ahí se ve. 171, profe. Exacto, 171. Porque acá, perdón, no les mostré en la barra cómo estaba tomado el eje. En todo el libro amarillo están colocados así los ejes, en horizontal X, en vertical Y. Como decía Ale, el eje fuerte vendría a ser el eje X, que acá en nuestro caso sería el eje Z. Entonces vamos como eje fuerte al Z, y el valor de momento de inercia es 171, y el momento de inercia con respecto a ahí va a ser de 12,2. Bueno, ahí sacamos todos los valores de la tabla, y bueno, tiene el área, el momento de inercia J o I 171, y con respecto a I 12,2. Y estos son los momentos estáticos siguiendo el mismo criterio. Bueno, ahora, estas dos fuerzas que se aplican sobre la sección, ¿cómo las pueden traducir ustedes, como para que les sea fácil el cálculo? Ustedes tienen dos fuerzas colocadas a esa distancia. Como momentos Muy bien. en la punta ¿Cómo lograrías encontrar el momento que te genera, por ejemplo, esta carga P1? la fuerza por la distancia al alma, sería. Claro. Sí, está bien. No, estaba pensando. Bueno, entonces, ¿qué momentos tendría? Por ejemplo, en el eje Z. Con respecto al eje Z.
en Z sería la de P2 por 6 centímetros. Sí, muy bien. ¿Y qué sentido tendría? Sería ¿Qué valor? horario, ¿no? Está entrante esta P2. Claro. Por eso le Claro. puse como una cruz. Entonces, según la regla de la mano derecha, ¿qué valor tiene el signo de ese momento? Negativo sería. Muy bien, negativo. A ver, voy a correr. No sé si esto lo puedo... Ah, no. Entonces, bueno, el momento en Z que provoca la fuerza P2 va a ser de 300 kilos por 6 y lo puedo colocar en el eje Z con dos flechas, se notan así los momentos, de valor de menos 1800 kilogramos. Y análogamente, para obtener el momento en I, sería la carga P1 por el brazo de palanca de 8 centímetros, y con la regla de la mano derecha nos daría que el momento aplicado sobre el eje sería de 4000 centímetros. ¿Y qué más nos falta? Con las 2P. Si nosotros El queremos... esfuerzo normal sería. Exactamente, tenemos que Que le procede en obtener... eso. Entonces, estas dos fuerzas las componemos en tres cosas. En una fuerza aplicada sobre el baricentro de la sección, que va a ser la sumatoria de, en este caso, dos fuerzas de compresión, que van a dar 800 kilos, y los momentos que me generan ese traslado. Yo tengo que volver a colocar la misma solicitación que tenía en la estructura originalmente, nada más que refería al baricentro. Y esto me va a ayudar para poder encontrar los diagramas de fuerza. Bueno, una vez hecho eso, teniendo la barra, vamos a ir haciendo los esfuerzos. Aquí puedo quitar un poquito. Bueno, como decíamos, hay una fuerza de compresión de 800 kilogramos aplicada, ¿dónde? Va a estar aplicada en toda la longitud de la barra. Estas dos fuerzas van a comprimir a toda la barra. Ahora, ¿qué corte vamos a tener en la sección de la barra AB? En la barra AB, vamos. ¿Qué valores de corte creen que le puede estar aplicando estas dos fuerzas y sus momentos correspondientes sobre esta sección? Sobre esta viga empotrada y voladiza. ¿Un axial no es, profe? Sí, axial sí, ya está. Es este valor que pusimos de 800 kilogramos de compresión. Ahora, sobre este perfil I, bueno, ya hablamos de sección, ¿qué corte tiene en I o en Z? Profe, como los momentos son constantes a lo largo de la barra, puede ser que el corte sea cero de I en Z. Sí, exactamente. Y directamente mirando los valores de la fuerza. Acá tienen dos fuerzas que actúan en el mismo plano que en la dirección de la barra. AB tiene la dirección del eje X y es exactamente la misma dirección que tienen las cargas puntuales. Los momentos que se generan en Y y en Z no tiene nada que ver con lo que estamos viendo acá, que es el corte en el eje Y y en el eje Z. Bueno, entonces van a ser 0 en ambos lugares, en ambos sentidos, perdón, y ahora vamos a calcular los momentos en la barra. Vamos a los momentos en el eje Y. ¿Cómo los calcularíamos? O viendo ya este diagrama de cortes, ¿qué les indicaría en el momento, en los diagramas de momento? Constante. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Y me parece que estaba bien. No, que es constante, digo. Sí, muy bien. Tienen valores constantes de momento en ambos sentidos. Entonces, el momento en I, habíamos hablado que era de 4000, que son los 500 kilogramos por los 8 centímetros. ¿Qué signo va a tener eso? Bueno, ya habíamos visto que signo va a tener momento positivo. Entonces lo dibujamos hacia abajo y análogamente para el momento en Z tenemos
un valor acá, no, está bien, lo dijo para arriba, de 1800 kilogramos centímetros, que va a ser un momento negativo, de acuerdo a la terna que hemos tomado. Bueno, ahora vamos a la próxima. Bueno, esta es la fórmula que les dio la profesora de los esfuerzos de las tensiones normales que va a tener la estructura. Entonces, bueno, simplemente se reemplazan los valores en función de la sección que tenemos, de los momentos que encontramos con su signo. Si recuerdan, el momento en Z era negativo y en Y era positivo. Entonces acá simplemente se reemplaza con los valores que tienen. Y obtienen la ecuación de los esfuerzos normales que tiene la barra en el plano ZI. Entonces, bueno, ahora lo que ustedes necesitan encontrar es la posición del eje neutro. El eje neutro es el que nos va a dividir los esfuerzos de tracción de los de compresión. Y bueno, ¿cómo se obtenía la ecuación? ¿Cómo se obtiene el eje neutro? Si nosotros queremos dibujarlo y encontrarlo. Bueno, ya les estoy mostrando todo, pero si nos divide esfuerzos de compresión y de tracción, ¿qué pasa en el eje neutro? Las tensiones son nulas. Las tensiones son nulas. Exacto. En el eje, la tensión XX va a ser igual a 0. Entonces, nosotros ponemos como valor 0 a la tensión XX y ahí obtenemos una ecuación. Tenemos un valor constante, que esa es la fuerza normal aplicada dividida el área, 810,6. Después tenemos una componente que es mz, el momento en z sobre el momento de inercia con respecto a z, que va a estar multiplicado al valor de i, y lo mismo con z. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta es una ecuación lineal en la que tiene una constante y un valor dependiente por z. Entonces, nosotros para dibujar esto, para hacerlo simplemente, o más fácil, ¿qué es lo que podemos encontrar? Podemos empezar a darle valores a la ecuación, como hacíamos en matemática siempre, digamos. ¿Y qué nos conviene acá? Encontrar dónde se corta con los ejes que nosotros supusimos, bueno, que en realidad van por el baricentro de la sección. Queremos saber dónde corta esa famosa recta de eje neutro a los ejes. Entonces igualamos a 0 en esta ecuación. Sí, esta ecuación la igualamos a 0. En el caso de, por ejemplo, cuando y sea igual a 0, nos va a dar que el valor de z es 0,23, positivo. Entonces vamos acá, a ver si se ve un poco mejor. Tenemos la sección y tenemos un valor que es muy chiquitito. Yo lo hice a escala como para que no se pierda bien dónde pasa el eje neutro, pero bueno, ahí tienen 0,23 centímetros sobre el eje z, que les indica dónde se corta al eje neutro con el eje z. Y análogamente hacen lo mismo con z. Igualan a z igual a 0 y obtienen el valor de i. Por eso se va tan arriba ahí el eje neutro. Entonces, donde se corta el eje i va a ser en un valor de 7,17. Entonces tienen este punto y este punto de acá abajo. Ya pueden trazar la recta y ahí tienen la ecuación del eje neutro. Perdón, el dibujo del eje neutro, ¿no? Vamos a volver un poquito. Bueno, nosotros hablamos de que el eje neutro nos divide esfuerzos de tracción de compresión, ¿no? ¿A ustedes qué les parece? ¿Dónde va a estar traccionada y dónde va a estar comprimida la barra en función del eje neutro? Ahí le puse 4 valores con puntos, de los puntos extremos, como para poner otros valores que no tuvieran nada que ver con los anteriores, en la convención, y de acuerdo a las fuerzas que tenían acá. En este caso, el lado derecho estaría comprimido, ¿no?
del lado derecho comprimido. Muy bien. Porque, digamos, el eje neutro pasaba por acá, bueno, disculpen que no lo puedo dibujar acá, pero la resultante de la fuerza, bueno, eso lo van a ver en el centro de presiones, da sobre este sentido, digamos, nos demuestra, aparte de los momentos, nos demuestran que el momento en I va a ser positivo, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer a la barra? La quiere comprimir del lado derecho y la quiere traccionar del lado izquierdo. Y lo mismo hay que analizar con el momento en Z. Todo esto para que lo vayan viendo, pero obviamente siempre lo mejor es ir haciéndolo con las cuentas. Porque la cuenta que tenemos acá para obtener las tensiones normales es la que obtuvimos acá de sigma xx. Entonces, ahora deberíamos, digamos, tenemos como consulta qué secciones estarán más solicitadas por los esfuerzos de tensión normal. ¿Qué secciones en esta barra? Ustedes dicen, ¿cuál es el lugar más problemático que puedo llegar a tener en esta barra desde A hasta B? Si tengo todos valores constantes, digamos, toda la barra está Sería igualmente... lo mismo a lo largo de la barra. No habría una sección. Exactamente. Toda la barra está igualmente solicitada y es igual de crítica a la sección A en un punto, un corrido 1 metro, 2 metros, llegando hasta B, es todo igual. Como pueden ver, todo es constante acá. Así que ahí ya pueden tener una idea de qué sección analizar, para no perder tiempo, pero bueno, en este caso, en cualquier sección obtienen lo mismo. Y bueno, y como decía el compañero que de este lado va a estar comprimido y este traccionado, ¿qué puntos ahora en la sección, ya elegimos una sección, imaginen que es la del empotramiento, qué puntos van a estar más solicitados en función de ese eje neutro? ¿Los extremos? Los extremos, pero ¿cuáles? Tengo 4 extremos ahí. El punto K. Bueno, ese sería uno. ¿Y el otro? Y L, profe. Muy bien. Porque esos son los que tienen mayor distancia en forma perpendicular al eje neutro. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a estar más comprimidos o más traccionados y acá van a tener mayores valores en valor absoluto. Entonces ahí van a ser las tensiones máximas. Entonces, perdón, estoy dando más vueltas. Bueno, esto es lo que les hablaba, ahí tienen el perfil con estas dos vigas que tomamos infinitamente rígidas, con estas fuerzas de compresión, y que bueno, todo el IPN va a estar sometido a la misma solicitación. Entonces, haciéndolo en la sección del empotramiento, por ejemplo, vamos a obtener las tensiones en el punto L. El punto L era el más alejado en la tracción. Entonces, ¿qué coordenada le tenemos que colocar a esta ecuación? ¿Qué coordenadas de y de z? Bueno, este tenía un ancho de 5 centímetros y una altura de 10. El punto L, ¿qué coordenadas tendría ahí? 2,5 en Z y 5 en Y. Perfecto. El brazo de palanca en Z va a ser los 5 centímetros y en Y va a ser... A ver. Ah, perdón, al revés. Sí, en Y va a ser 5 y... Perdón. Y en Z va a ser 2,5. Perdón. 2,5 y 5. Entonces ahí ya pueden obtener el mayor valor de tracción de la sección, que va a ser en ese extremo. Acá va el eje neutro. Siempre les conviene, como para encontrar el punto más complicado, es trazar paralelas al eje neutro. Y que sea el punto más alejado de la sección. Si acá trazamos paralelas al eje neutro, van a tener en este punto que ya no corta más la sección. Ese es el último punto más alejado del eje neutro que corta con esta recta paralela al eje neutro.
Y análogamente, de este lado del comprimido lo mismo. No va a haber un punto más complicado que este, ni que este. Entonces, bueno, hacemos lo mismo para el punto K, que tiene un valor en I, va a ser menos 5 en este caso, porque tomamos positivo en I hacia arriba y positivo en Z hacia la izquierda, y menos 2,5 el valor de Z. Entonces nos da un valor de compresión. Fíjense, en el extremo superior izquierdo, tracción, en el derecho, compresión. Bueno, ahora lo que deberían hacer es dibujar el diagrama de esfuerzos de las tensiones normales. Entonces directamente, ya teniendo la recta del eje neutro, planteando las paralelas para demostrar dónde se corta la sección, podemos graficar el diagrama de tensión. ¿Qué va a ser? Del eje neutro hacia la derecha de compresiones, con el máximo valor que obtuvimos, de 947,80, y hacia la izquierda de tracciones. Bueno, este diagrama de esfuerzos nosotros lo podemos descomponer de acuerdo a las distintas solicitaciones que tenía la barra. Entonces, este valor es equivalente, estos tres signos, esto como si fuera un igual, pero con 3 es equivalente, dice para abajo porque bueno, vamos para abajo. Entonces yo descompongo esa tensión normal, como para tener una idea de dónde viene, o dónde está más solicitada la sección IPM. Entonces, bueno, el esfuerzo normal, de acuerdo a la sección, digamos, la tensión de compresión va a ser 75,47. Eso va a ser uniforme en cualquiera de los puntos que tengo en la sección, y bueno, entonces se va a hacer constante. Acuérdense que acá estamos viendo este ancho de la sección. Esto sería el ancho de la sección. No estamos hablando de la barra como antes. Esto es sobre el eje neutro que está traccionado y que está comprimido. Entonces, a lo largo de toda la sección va a estar comprimido por la fuerza normal. Luego, las tensiones generadas por el momento en Z, ahí directamente tomamos el componente que corresponde a los momentos en Z, que es este. Entonces podemos obtener los valores extremos de las tensiones normales que producen el momento de Z. Y ahora, este punto, ¿por dónde pasa el centro el eje neutro para este esfuerzo? Si lo miramos independientemente del resto, ¿dónde estaría? Si yo analizara solamente el momento en Z, va a estar en el medio de la sección. Entonces yo lo dibujo cruzando el medio. Pero eso fíjense que no es lo que sucede en la sección. Nosotros tenemos corrido un 0,23, y más lo que produce la inclinación, el eje neutro va a estar corrido. Pero eso ¿cómo lo vamos a obtener? Digamos, bueno, no sé, acá justo no es un buen ejemplo porque está muy cerca del medio de la sección, donde la tensión es igual a 0, pero no está exactamente en el medio. Pero analizando solamente el momento de Z, sí, porque nosotros tenemos el momento en Z. Para 5 y para menos 5 vamos a tener 52,65 tracción y menos 52,65 compresión. Y lo mismo va a ser para el momento, las tensiones normales que nos producen el momento I. Y acá va a tener 327 por la distancia que tenemos. Tenemos más 2,5 y menos 2,5. Entonces los valores extremos nos van a dar 819,68. Que es simplemente hacer esta cuenta. 327,87 por 2,5 y por 2,5. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden ir viendo en cada una de las secciones y por el principio de superposición ir sumando los valores. Y si se fijan, si ustedes agarran la calculadora y hacen menos 75 más 52 más 819, le va a dar el valor este que nosotros obtuvimos al principio, que era de 796 kilogramos por centímetro cuadrado. Y lo mismo en el otro extremo, si suman los valores,
a ser menos 75, menos 52, menos 800, acá se comprime todo este lado. Entonces todo contribuye a la compresión en esta fibra. Y si ustedes lo van haciendo en cada una de las secciones, le va a dar cada uno de los valores. Este más este, le va a dar el valor acá. Y así sucesivamente va a pasar que en un punto que no es el centro no es la mitad de la barra, por así decir, ahí es donde corta el eje neutro. Pero ¿se entiende la diferencia de por qué acá cruza en el medio y acá el eje neutro no está en el medio? Sí, de 10. Bueno, sigo adelante entonces. A ver, Juan, volvé un poco al gráfico ese que tenías. Sí. Para que lo agrande un poquitito. Justo en el gráfico donde está el eje neutro, ese mismo, ahí está. Sí. Acá nosotros teníamos, acá, así, acá. Nosotros teníamos una barra, ¿no? Y acá aplicábamos una fuerza que es entrante, ¿no? Ahora, le hago una pregunta a los chicos. ¿Qué sucede si yo empiezo a aumentar esta fuerza, ¿no? ¿Cuánto era esta? Era de 500. 500. 500 Paso a kilos 600. por 800. Paso a 600, paso a 700, paso, ¿no? Vamos así, lo vamos creciendo de a poco. ¿Qué va a suceder con el eje neutro? Les consulto. Cada vez se nos corre más a la izquierda, ¿o no? Exactamente. O sea, si cada vez se nos va a correr este eje neutro cada vez más a la izquierda, va a llegar un punto, tal vez, no lo sé, va a llegar un punto en el que toda la sección va a estar comprimida, ¿no? ¿Eso lo ven? ¿Qué pasaría si el eje neutro pasa, por ejemplo, empieza a pasar por acá, ¿no? Empieza a pasar por acá. Tendría que ser paralelo. Empieza a pasar por acá. Si llega a pasar por acá, o sea, igual que esta línea que había dibujado acá Juan, ¿qué va a suceder? Toda la sección va a estar comprimida, ¿no? Ahora, estas cosas está buena que las empiecen a ver apenas se les plantea el problema, ¿no? Ya que esto tiene una relación tan íntima, estos cálculos, con lo que sucede en la realidad, que no suele pasar en todo lo que vieron hasta ahora de matemática y demás, esta aplicación sí tiene una relación íntima con lo que va a suceder, ¿no? Entonces, cuando le presentamos una situación, una estructura y tiene tales solicitaciones, está bueno el ejercicio de decir, bueno, espero un eje neutro inclinado, espero un eje neutro que está más abajo del baricentro, más arriba, ¿no? Está bueno que se anticipen a esas cosas, ¿por qué? Porque si le hubiese dado un eje neutro, por ejemplo, así, ¿no? Que puede ser lo que esperaríamos de una viga, ¿no? En realidad una viga esperaríamos algo así, o esperaríamos un poco así, al eje neutro. ¿Qué hubiese pasado, no? O sea, si nosotros obtenemos un eje neutro de este estilo, ¿no? Y nosotros tenemos un tipo de solicitación que no es propio de una viga, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos acá esta barra con una fuerza aplicada acá entrante, y tenemos otra barra acá con una fuerza entrante también, me genera otro tipo de solicitaciones. Por eso la forma que adopta el eje neutro. Y fíjense que tiene sentido. ¿Por qué? Porque esta fuerza es mayor, entonces esta parte es comprimida, me genera que esta parte se comprima. Entonces está bueno analizar, anticiparse y pensar qué es lo que va a suceder, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con la estructura? Y después, realizando los cálculos, lo vamos a corroborar. Eso quería nada más. Muy bien. Bueno. Bueno, eso fue con las tensiones normales, ya hicimos ese estudio. Ahora, las tensiones tangenciales, bueno, como habíamos visto al principio con los diagramas de esfuerzo de la barra de A a B, ¿qué era lo que teníamos? Se lo abrí en otra hoja. Así.
no tengo que estar pasando todo el tiempo. Acá tenemos los esfuerzos normales. Teníamos corte 0 en toda la barra, en toda la longitud de la barra. Entonces, de acuerdo a la fórmula, Carlos le dijo, bueno, que quiero ser buen ingeniero, las tensiones en XY y en XZ van a ser iguales a 0. En este caso no tenemos ningún esfuerzo por tensión tangencial. Bueno, si les pide cuál va a ser el factor de seguridad de la estructura, ustedes, ¿cómo encontrarían el factor de seguridad de la estructura? Si está solicitada y encontramos los valores extremos en la sección. Tendríamos que comparar la solicitación máxima con la capacidad del IPN en sí. O sea, el material. Sí, el material. No le dije al principio, pero bueno, imaginemos que es un F24. Entonces tiene una tensión admisible de 2400. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la mayor tensión acá que tenemos? Acá en este caso, en el acero, se comporta en forma muy parecida, o igual, tanto en tracción como en compresión. No es como el tema como en hormigón, que prácticamente no soporta nada de tracción. Entonces, con el acero nos podemos quedar tranquilos con que la mayor tensión en valor absoluto nos sirve para calcular el factor de seguridad. Entonces, la mayor tensión acá va a ser la de 947,80, en este caso en compresión. Entonces es simplemente hacer la tensión admisible sobre la tensión máxima y me da el factor de seguridad. Bueno, y ahora Alejandro les mostró en varios ejercicios, bueno, van a tener que buscar la flecha máxima. ¿Y en qué subsección va a suceder? Vamos a volver acá. Y ahora les voy a abrir la tabla de las flechas. Bueno, ustedes mirando la estructura, ¿cómo creen que se va a deformar? Ustedes tienen dos fuerzas normales aplicadas, pero a un cierto grado de palanca en Z y en Y. Voy a abrirles la tabla de flechas que ustedes ya tienen. ¿A qué se asemejaría el caso que tenemos nosotros? Ahora voy a correrlo por este lado. Lo maré. Esa profe que dice bien voladizo como momento aplicado, ¿puede ser? Bien, bien. Que nosotros no tenemos nada ninguna solicitación en el plano XY, que serían los casos que están mostrados acá. Entonces nosotros podemos descomponer esta fuerza aplicada por el brazo de palanca en un momento en el extremo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un momento de 6 por 300 en Z y en Y de 8 por 500. Bueno, lo que ya habíamos calculado, ¿no? Pero esto se puede tomar como una vía, un voladizo y con un momento vector aplicado en su extremo. Entonces, bueno, vamos a la tabla y vemos que la deformación máxima obviamente se produce en el punto más alejado del empotramiento, que va a ser el momento por la longitud total de la barra, sobre 2 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Ahora vamos al cálculo. Esta se ve un poco fea, pero... Bueno, como decíamos, tenemos las dos fuerzas, que las descomponemos en los dos momentos, con sus signos. Y acá podemos hacer un dibujo aproximado de cómo se va a deformar la barra. Eso lo pueden ver de la tabla de flechas, pueden ver que se flexiona de esta forma. Acuérdense que en la convención que habíamos tomado, que eje era el eje fuerte y el eje débil, como les decía Alejandro.
Entonces, bueno, vamos a la tabla y vamos a hacer la deformación en el eje. Lo muestro así no me lo ven rápido. La deformación en el eje Z. ¿Cómo la calcularían? Habíamos dicho que de la tabla salía esta fórmula, m por L al cuadrado sobre 2 veces EJ. ¿Qué colocarían ahí? ¿Momento en Z o momento en Y? ¿El momento de inercia alrededor del eje Z o el momento de inercia alrededor del eje Y? De I, profe. Muy bien, porque nosotros estamos viendo cómo se deforma en este sentido, ¿no? ¿Y qué es lo que lo hace deformar en ese sentido? Perdón, estábamos en la deformación, sí, de Z. Entonces, a ver un poquito. Entonces le ponemos el valor del momento en I, que me va a hacer girar la barra hacia atrás, con ese valor de 4.000 kilogramos centímetros, y bueno, colocan la longitud total de la barra, que era de 300 centímetros, de A a B, y, bueno, módulo de elasticidad, 2.100.000, y colocan el momento de inercia alrededor del eje Y. Y entonces le va a dar el valor de la deformación, que en este caso son 7 centímetros. Y bueno, análogamente hacemos lo mismo para la deformación en I, que la va a flexionar el momento de Z. Es como que la baja y hacia atrás. Entonces ponemos el valor de 1800 y con el momento de inercia con respecto a Z, alrededor de Z, que es nuestro eje fuerte, entonces tiene el mayor valor del momento de inercia. Fíjense las deformaciones que da. En uno da 7 centímetros y en otro 0,23 centímetros. ¿Qué les parece con eso? ¿Ustedes hubieran colocado este perfil en este sentido? Teniendo en cuenta las deformaciones. ¿Qué pasaba si lo hacíamos al revés, por ejemplo? Si hubiéramos tenido mucha más resistencia de la sección a poder flexionarse. Porque el momento en Y y en Z va a ser el mismo, el aplicado por las cargas. Eso queda así. Pero ahora, si yo esto lo girara y estuviera acostada la sección, como les había comentado Alejandro, ahí en cuanto a deformaciones, hubiera sido mucho menor, porque acá hubieran dividido por el valor de 161. Entonces la deformación en Z hubiera sido mucho menor, y bueno, esta hubiera aumentado bastante, pero bueno, el valor de momento ya era menor en este sentido que en este. Este era mayor, entonces acá tengo lo más desfavorable, tengo el mayor momento y el menor momento de inercia en la sección para poder tomar esa deformación. Bueno, eso nada, como acotación, pero bueno, los resultados prácticos no nos cambian. Y bueno, finalmente, como tenemos dos flechas, tanto en Y como en Z, esto, bueno, es un caso parecido al que tenía Carlos la vez pasada, que tiene la flecha va a estar, digamos, tiene los dos componentes y podemos obtener la flecha total, que va a ser simplemente calcular la hipotenusa de esa deformación, ¿no? Y ahora si se ve el dibujo, bueno, ponemos la deformación en Y al cuadrado más la deformación en Z al cuadrado, todo raíz cuadrada, y fíjense que es casi exactamente lo mismo que la deformación en Z. Le suma muy poquito la deformación en Y. Y esa es la sección. Tenemos de A a B, esta sección en Y, y se va a deformar así. La deformación en Z va a ser muchísimo más grande que en Y. Bueno, y ya estamos con el ejemplo. ¿Tienen alguna consulta de todo lo que vimos? Lo que quieran. Yo les quiero remarcar dos cosas, chicos, que tengan en cuenta cuando vayan a resolver los ejercicios. Ojo con los signos. A ver, acá como dijo Juan, en una barra que es de acero, que tiene la misma resistencia a compresión que a tracción,
bueno, está bien, podemos equivocarnos, tenemos la suerte que nos da lo mismo, pero si es de hormigón, ya cambia la cosa, ¿no? O sea, el hormigón tiene una resistencia a compresión, las vigas de hormigón, ¿no? Tienen una resistencia a compresión y tienen otra diferente a tracción. Entonces, ojo con los signos porque en un esfuerzo normal eso nos va a decir si está traccionado, si está comprimido, ¿no? Así que, los que les aconsejo, presten mucha atención en la primera parte, que es la que viene haciendo al principio de la materia, que es la de hacer el diagrama de esfuerzos, ¿no? Con la convención que adoptamos, y después, con el signo que obtuvieron, lo meten en la fórmula que ya vieron que tiene un signo positivo, un signo negativo. Eso por ahí confunde un poco, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los signos que van, con el cálculo de los signos, o sea, presten atención, especial atención a eso. Después, los valores que van obteniendo, ¿no? Los van metiendo en la fórmula, así que no va a haber un problema. El momento de inercia, si no lo tienen que calcular, lo tienen en las tablas, ¿no? Así que es algo a tener mucho cuidado el signo, ¿no? ¿Qué signo van a tener los diferentes esfuerzos, ¿no? Y otra cosa es ver, ya anticiparse y estudiar un poco la estructura, que un poco el efecto que queríamos provocar era al principio, con algunas preguntas en los parciales, era eso, que analicen la estructura cuando se la damos. Ustedes tienen que analizar a qué esfuerzo está sometida esa estructura, ¿no? Está sometida a torsión, está sometida a flexión, compresión, tracción, ¿qué es lo que tiene? Y en base a eso, ¿cómo imaginamos que se puede formar, ¿no? Así, si tenemos valores medio cercanos, por ahí no sea tan visible la deformación, pero sí podemos saber con exactitud a qué esfuerzo está sometida la estructura. Entonces, apenas ustedes tienen ven una estructura, estudienla un poco antes de empezar, ¿no? Porque les va a ordenar las ideas. Sí, y en el sentido que dice Ale, mirando otra vez el ejemplo, ¿ustedes qué ven ahí que se me puede haber pasado que yo no analicé? ¿Qué otro esfuerzo puede haber ahí? ¿Qué otro análisis de estabilidad podría hacer de la estructura? Yo me podría quedar tranquilo con ese análisis de flexión que hice sobre ahí. ¿Se podría pandear o no? Exactamente. Exacto. Podría producirse un pandeo. Y ahí, bueno, el pandeo creo que eso no lo tienen en el programa, pero ahí tienen un pandeo y aparte digamos, tienen una barra comprimida, pero comprimida y con excentricidad, que eso les hace más complicado el tema del pandeo. Entonces, bueno, si este fuera un análisis global y completo y que es el que se tiene que hacer, tienen que tener en cuenta todo ello, y bueno, hacer todo el estudio de Euler, bueno, pero como les decía, incluye un poquito más el tema de que son esfuerzos de compresión y aparte no aplicados sobre el baricentro de la sección. Ustedes en todos los que tenían, creo que eran fuerzas aplicadas sobre el baricentro de la sección. Pero muy bien, eso es lo que... Y encima la mayor fuerza está aplicada ¿en qué eje? En el eje débil, ¿no? O sea, en el eje que sí, menor momento de inercia tiene, ¿no? Entonces, y encima está empotrado, o sea, es sumamente desfavorable esta situación. Empotrado libre, claro. Empotrado libre, ¿qué sucede? Que la longitud de pandeo va a ser 2 veces la longitud real, o sea que ahí tenemos una longitud de pandeo de 6 metros y encima le estamos cargando la mayor fuerza en el eje tal que produce un momento alrededor del eje débil, ¿no? Entonces, a ver, estamos trabajando con 2,5 de factor de seguridad, que está dentro de todo bien,
pero si no analizamos pandeo podemos tener un flor de error, ¿no? Ahí. Así que a eso voy con estudien la estructura, ¿no? O sea, antes de empezar a resolver, decir, bueno, acá tengo que analizar flexión, por la cual voy a tener esfuerzos de tracción y compresión, y voy a tener esfuerzos de corte. Entonces, todo ese estudio previo está bueno que lo hagan para ordenarse, y después simplemente tienen que seguir los pasos que estamos siguiendo ahora, ¿no? Pero bueno, chicos, me pone contento que están participando. Todas las propuestas que hacen, los aportes que hacen están buenos, se nota que están leyendo, están haciendo las cosas. Así que, y nosotros le vamos a seguir dando ejemplos como este, bien completos, para que todo lo que ustedes hagan lo puedan corroborar, ¿no? Que está bueno que ustedes primero hagan, después de la teoría se pongan a analizarlo un poco y después ven realmente cómo se hace, y bueno, así se completa más el proceso de aprendizaje, ¿no? Y bueno, si tienen alguna consulta del TP7A, ¿cómo vienen con ese práctico? ¿Lo empezaron? Sí, ¿no? Veo que por lo menos perdidos no están, o sea que algo hicieron. Se nota que algo hicieron, o retuvieron información de los ejemplos que dimos, no sé, pero... Bueno, igual era corto es corto el ejercicio, el más complicado lo explicó Carlos, que también sirve para este, ¿eh? O sea, tomen ese ejemplo, vuélvalo a ver, el de hoy también. Creo que el de Carlos tenía también esfuerzos de corte, ¿no? Sí. Entonces es más... tangenciales. Es un ejercicio sumamente completo. El viernes Diego va a dar otro más, así que, a ver, material para guiarse tienen, ¿no? Así que si tienen alguna consulta del práctico, los que lo empezaron, la vemos ahora. Profe, Sí, Marcos. sí, lo que yo tenía duda, que creo que ya se me fue con este ejercicio, es a la hora de hacer el diagrama de esfuerzos normales, Sí. de sigma XX. Considero siempre los puntos más alejados del eje neutro, ¿no? Exactamente. Y ahí trazo la línea, digamos, de la función, entre esos Exacto. dos puntos más alejados. Siempre Bien, los puntos más alejados en la dirección normal, ¿no? Tal cual como se toma una distancia. Esos van a ser los más solicitados. ¿Por qué? Porque no sé si te acordás el dibujo que hice al principio sobre el perfil I. Viste que toma su valor máximo en los extremos. Ahí estamos viendo en una flexión simple, ¿no? Toma su valor máximo en los extremos y después va reduciendo linealmente hasta el eje neutro, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el valor máximo? El que esté más alejado, justamente, ¿no? O sea, sí, justamente, el que esté más alejado del eje neutro. Claro. Perfecto. Y... Otra cosa, no, ordenarse, buenísimo. Ordenarse, a ver, si ustedes ven una sección, una estructura, está solicitada de tal manera que solo genera flexión simple, ¿no? Ustedes ahí también ya van a esperar que el eje neutro pase por el baricentro de la sección, ¿no? Si les da otra cosa, entonces o tomaron mal, o sea, o se anticiparon mal a qué esfuerzo está sometida la estructura, o algún error hay, ¿no? Si hay una inclinación
en el eje neutro también tienen que rever las cuentas. Por eso es muy importante anticiparse un poco, 2 minutos antes de empezar a hacer, estudiar a ver qué va a pasar con esa estructura, ¿no? ¿Qué lado va a estar comprimido? ¿Qué lado va a estar traccionado? ¿Tengo corte? ¿Lo tengo que analizar? Si tengo esfuerzos normales, ¿son de tracción? ¿Son de compresión? Si es de compresión, ¿me genera pandeo? Todo eso lo tengo que analizar, y con la práctica les va a ser más fácil, ¿no? Pero bueno, les repito, veo que los aportes que están haciendo están buenos, o sea, se nota que están estudiando. Así que, y bueno, a ver si leyeron y demás, todo el que tenga dudas puede consultar, es el momento ahora de hacer preguntas y consultar, y bueno, si se equivocan no hay ningún problema. La cosa es que se quiten todas las dudas ahora para el parcial, ¿no? Así no llegan bien al parcial. Es un parcial que tiene muchos temas, pero por suerte en esta parte pudimos tener más gente y podemos dar más ejemplos, ¿no? ¿Tienen alguna otra consulta del TP7A? Por mi parte no, profe. Bueno, chicos, el viernes van a dar otro ejemplo de este estilo, y estaría bueno que ya empiecen a hacer este trabajo práctico, ¿no? Lleva tiempo, sí, lleva tiempo. Son muchas cuentas, y lo más tedioso de todo es lo que ya vienen haciendo desde el principio de la materia. Cálculo de reacciones, diagrama de esfuerzos, y lo otro, cuando ya lo tienen, simplemente lo vuelcan en la fórmula, ¿no? A ver, ahora tienen la ventaja que en momento de inercia generalmente estamos usando, y es lo que sucede en la realidad, estamos usando las tablas, ¿no? O sea, son secciones que vienen normalizadas y bueno, tienen siempre el mismo momento de inercia, ¿no? Estamos usando eso. Pero cuando vamos a usar eso se simplifica por un lado, pero hay que tener en cuenta esto. ¿Qué momento de inercia tomo, ¿no? O sea, alrededor de qué eje está tratando de deformarse alrededor de qué eje se está flexionando la estructura. Eso, si entienden eso, les va a dar, van a entender enseguida qué momento de inercia es el que tienen que tomar, que es el que suele ser la equivocación común, ¿no? de siempre. Se equivocan y toman el momento de inercia que no es, ¿no? A ver, tienen 2 momentos de inercia, o sea, en X y en Y. O Y en Z, como estamos viendo nosotros en la convención. O sea, tiene un 50% de chance de errarlo. Pero si lo entienden, no es necesario, ¿no? Esto. Así que, bueno, chicos, si no tienen consultas, nos estamos viendo el viernes. Sigan con el práctico. ¿Profe? Sí, Franco. ¿Sí? Yo todavía no arranco el TP7, pero tenía una consulta TP6 para ir cerrándolo ya. Es más que nada con el tema de pandeo. Ya tendríamos que haber cerrado ese, ¿eh? Sí, decime, a ver qué pasó. Sí, pero en realidad lo terminé, pero quiero asegurarme de que están bien planteados. Bien. Por ejemplo, no sé si puede poner el TP en la pantalla. ¿Vos lo tenés ahí en la computadora? ¿Lo querés compartir? No, lo tengo acá lo tengo en fotocopia. Bien, ahí comparto. Espera que lo busco. Vamos a poner resuelto. ¿De qué ejercicio era la consulta? No, es más que nada en general.
Ah, bien, bien, bien. Así que puede ser en cualquiera. Bueno. Vamos a tomar este. Ah, tengo que compartir. Segundo. Sí. Bueno, en ese, el 4 podría ser. Cuando nosotros analizamos el pandeo en I, por decirlo en cierta forma, siempre usamos como el momento de inercia del otro eje, ¿no? A ver. Es decir, si yo calculo el pandeo en I, voy a terminar usando el momento de inercia en Z, porque es ahí donde se tuerce la barra, se flexiona. Alrededor del eje. Vos tenés el pandeo en I. O sea que la panza, ¿no? Que produce la panza propia de formación del pandeo, se produce en I, ¿no? Entonces, Claro. esa Sí, sí. panza, a ver si lo puedo dibujar, esa panza, ¿no? Y eso es lo que quiero que vean, esa panza se produce alrededor de qué eje. Es como que intenta El eje abrazar. Z. Exacto, ¿no? Y la resistencia a la flexión alrededor de ese eje, ¿quién me lo da? El módulo resistente, ¿no? O sea, E por I, pero ok, Z, ¿no? Eso es lo que quiero que vean. La flexión esta, la deformación, se produce alrededor del eje Z, ¿no? Entonces es ese el... si lo vemos de esa forma, está bien, es pandeo en I. ¿Por qué? Porque la deformación, esta deformación, se va a producir o para acá o para acá, no sabemos. Se va a producir en la dirección de I. Pero si nosotros lo vemos como que hay una flexión alrededor de Z, nos está diciendo inmediatamente qué momento de inercia tenemos que tomar. Por eso puse eso hoy y quiero que lo veamos así, ¿no? Que se produce un pandeo, también lo podemos decir así, es un pandeo en I, ¿ok? Pero también lo podemos decir que se pandea alrededor de, ¿no? Si lo decimos así, que es solamente una forma de referirnos a lo mismo, pero si lo decimos que pandea alrededor de, nos está diciendo que el módulo de inercia tenemos que usar. Si decimos que pandea alrededor del eje Z, tenemos que usar el eje Z, el momento de inercia alrededor de Z, ¿no? El IZ. Ahí lo quería hacer un poco más claro porque sé que eso genera confusión. Hasta que lo empezamos a resolver y empezamos a ver cómo trabaja la estructura, genera confusión. Entonces, por ahí cambiando la manera en referirnos al mismo fenómeno, por ahí nos facilita un poco esto, ¿no? O sea, por ahí no es tan fácil de ver qué momento de inercia tomar. Pero ahí quedó claro, Franco. Claro, sí, esa más que nada era la consulta, porque, bueno, en este caso, en la mayoría de ejercicios nos piden calcular las cargas críticas. Exacto. Entonces, si yo estuviera analizando la carga crítica en I, tendría que usar, bueno, la longitud que estaría en ese plano, que en este caso sería 0,7. Uh-huh. Pues tenemos empotrado articulado. Exacto, sí. Y usaríamos el momento de inercia en Z. Exactamente. Por esto que te Sí, digo. es como que... Claro, sí, es como... Sí, lo trataba de ver de esa forma, pero como para tener una reglita era... Bueno, si analizo la carga crítica en I, uso el momento de inercia de Z. Es decir, al revés. Bien. Sí, Cada tenés uno, algo porque... cada uno lo estudia de una manera y lo va a ver de la manera que más le convenga, pero el fenómeno siempre es el mismo y es este, ¿no? Que estamos explicando acá. La longitud es una, el momento de inercia a tomar es 1,
pero bueno, nos podemos referir de diferentes maneras a lo mismo, ¿no? Pero sí, perfecto, entonces ahí quedó claro. Claro. Y con respecto al método Omega, también pasa lo mismo, ¿no? Pasa que estaba viendo el video que habían hecho en su momento del método Omega y era como que usaban el lambda I y usaban un momento de inercia ni, y eso me había generado un poco de confusión, pero era más que nada por la tabla de perfiles que había en internet. Claro, es exactamente lo mismo, porque es otra manera ¿Querés que de lo abra? calcular lo mismo. Dale, ¿Querés que abra el PowerPoint así lo ven? ¿Otra dale. vez? Sí. Esa, Franco, es otra manera diferente de resolver el tema de pandeo, ¿no? Euler tuvo una, la cual la mayoría adopta, ¿no? Y bueno, hay otros métodos. Nosotros enseñamos uno más que por ahí se pueden llegar a encontrar con eso en las normas de diseño que se utilizan acá en Argentina, ¿no? Solamente por eso, pero es una forma más de analizar el mismo fenómeno. Lo que vos tenés que entender es el fenómeno, ¿no? Como si yo le aplico una fuerza, por ejemplo, a la estructura que analizamos recién, cómo se puede llegar a deformar, ¿no? Ahí era muy evidente que era más favorable un pandeo que otro, ¿no? Caso. Este ejemplo decía Franco. Claro, ahí sí, si pone la 9, sería... Sí, un segundito, quería mostrar acá que esto, estamos viendo acá el pandeo en el eje Y, como lo que damos recién, y este es el pandeo en el eje Z. Acá, en el pandeo en el eje Y, vamos a tener que ver el momento de inercia con respecto al eje Z. Ahí vamos a la nota que vos decías. Claro, ahí me Acá, había... claro, me generó un poco de confusión que tuviera el lambda ahí, por decirlo así, asociado al eje Y y usara el radio de giro de ahí. puedo tener un error. Claro, pero si va a la tablita, ahí en la anterior, ¿Está? están como cambiados los ejes. Porque si mira acá en este caso el momento de inercia usando la terna en Y, sería el que está en X, que En sería X. 4250, ¿no? Y ahora si se va a la siguiente, ese lo tiene como en Z. Está bien. Claro, esto de inercia, Justo está para marearse, ¿no? De lo lindo acá, los porque los justamente mareé están tremendamente. intercambiados Sí. los ejes. Tenés Claro, razón, entonces, Franco. bueno, ahí había asociado en un inicio, ¿no? De que si analizaba ni, usaba el momento de inercia ni, pero después no encontraba el sentido Sí. porque tenés que ver en dónde se genera esa flexión respecto a Exacto, qué eje. exacto. Está bien lo que decís, Franco. Sí, nosotros en el caso que tenemos a la izquierda, ¿no? O sea, tenemos un pandeo que produce una deformación en dirección del eje Y, ¿no? Pero esa deformación a su vez es alrededor del eje Z, ¿no? Es como que intenta abrazar al eje Z, flexiona alrededor se flexiona alrededor de ese eje. Entonces el momento de inercia con el que tenemos que trabajar es el Z, ¿no? Momento de inercia alrededor del eje Z. Claro. En este caso los resultados daban bien, pero había generado Sí, por ahí esa también confusión. sí queda algún subíndice de copiar y pegar, pero bueno, el fenómeno es ese, o sea, siempre es ese, siempre es el mismo. Bien.
Perfecto. ¿Alguna otra consulta, chicos? Profe, Sí, Marcos. llegando a esa parte del lambda, si por ejemplo cuando yo calculo lambda me da 190,5, Sí. ¿qué considero? ¿190 o 191? Tienes que hacer un Y podés promedio. interpolar. Sí, es un promedio. ¿Hago Lo un más promedio? sensato, sí, lo más sensato sería hacer un promedio, sí. ¿Cómo sería el promedio? Entre 190... Entre 100, Y a vos ver, decís, y si no haces el promedio, otra de los cosa omega. para tomar, tenés que tomar el valor tal que el P crítico claro. sea el más desfavorable. Sería el lambda más chico, entonces creo. Tendría que fijarme en la fórmula, pero... Sí, ahí entendí. ¿Por qué el más desfavorable? Porque nosotros estamos diseñando, ¿no? Estamos diseñando una estructura. Decimos, si le pones más de este P, o sea, más de este esfuerzo, si la estructura está solicitado a un P mayor que el P crítico, va a pandear, ¿no? Entonces ese P crítico, para estar del lado de la seguridad, va a ser el menor posible, ¿no? Si vos, a ver, acá el P crítico, ¿cuánto da ahí? 9.800 kilos, ¿no? Ahora, si vos con el otro lambda... Acá con el omega, Sí. no, sí, con el omega de 763, que era el que obtenía acá. Si vos estás entre uno y otro, y acá dividís por algo más grande, te va a dar un P crítico menor. Entonces, Claro. eso es más desfavorable. Entonces, lo más desfavorable es poner el W, omega, mayor. Claro. Siempre, Sí, lo siempre veo. estando del lado de la seguridad, ¿no? Claro, claro. Ante Sí, esa lo veo. duda, siempre estando del lado de la seguridad, y hasta se puede escribir como un criterio. ¿Por qué? Porque, a ver, todo esto tiene una memoria de cálculo en la que nosotros detallamos todos los cálculos que hacemos y qué teorías usamos también. Con eso nos respaldamos nosotros como profesionales. Ahora, eso vos lo podés adoptar como profesional. Vos decís, no, voy a tomar porque de esta forma estoy del lado de la seguridad. ¿Y qué significa estar un poco del lado de la seguridad? Y que la sección va a ser más grande y que por ahí puede ser más cara, ¿no? O sea, nosotros por ahí en la facultad no vemos un factor importante que es el económico, ¿no? ¿Cuánto cuesta hacerlo? Entonces, nosotros como ingenieros siempre tenemos que estar del lado de la seguridad. Y estando del lado de la seguridad, vamos a estar tranquilos que vamos a hacer estructuras que perduren durante la vida útil para la cual fue calculada, ¿no? Entonces, ante esa inquietud que tengas vos, lo más preciso es hacer un promedio, ¿no? Tomar los dos valores y hacer una ponderación, ¿no? Ahí vos tenés dos puntos que te generan una recta, ¿no? O sea, tenés como dos coordenadas. Bueno, trazás la recta, ves a qué valor corresponde la mitad de esos dos y simplemente tomás ese valor. Eso es lo más preciso y lo que más lleva tiempo a hacer, pero si no, otra opción puede ser el que te genere un P crítico menor. O sea, siempre estando del lado de la seguridad. Claro, ahí lo vi. Perfecto. Gracias. Bueno, chicos, empiecen a hacer el 7. Es el que más lleva tiempo y
Y bueno, les aclaro esto de los signos, les vuelvo a decir esto de los signos porque realmente marea. Ya vieron lo que sucede con cuando nosotros tenemos unos ejes y vamos a una tabla que tiene otros ejes. Entonces tenemos que empezar a relacionar nuestra convención con los de la tabla que estamos usando. Lleva a confusiones, ¿no? Por eso también es que le estamos dando una tabla para que trabajen, que es con la que trabajamos nosotros, que es la de Asindar, que bueno, tiene la cosa que el X nosotros lo llamamos Z y está para el otro lado. Pero bueno, sirve bastante. Así que sean muy detallados con eso, ¿no? Con los signos, ¿no? Dense un tiempo más para hacer los diagramas, ¿no? Los diagramas de esfuerzos con el signo que corresponde, ¿no? Después simplemente eso lo van a poner en las fórmulas y les va a dar el resultado, ¿no? Pero bueno, tienen que estar bien calculado con la convención que nosotros usamos. Así que bueno, chicos, nos estamos viendo el viernes. Métanle, si todavía van por el 6, cierran alguna idea hoy y ya métanle al 7, ¿no? Así lo pueden llegar bien al parcial, ¿no? Nos estamos viendo, chicos. Cuídense. Genial, Chicos, profe. nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chao. Ahí está. Buenísimo. Se quedó la grabación todavía.